106.5. Son las 9:09. Señores, con nosotros está José Mármol, el presidente de Educa. Educa es la Acción Empresarial por la Educación, Educa. Y también es vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y de Comunicaciones del Banco Popular de la República Dominicana, pero aquí está el presidente de Educa. Así es, buenos días, muchas gracias. Buenos días a toda la radio audiencia. Entonces, hace algunos meses estuvimos comentando un informe que realmente todavía tiene una gran actualidad, que hablaba sobre los progresos educativos en el año 2015, desde luego, también las limitaciones. Yo creo que sería importante que empecemos por ahí, porque ya ahí ya teníamos una aproximación a lo que era el impacto de la tanda extendida, porque ya se había empezado a aplicar en un año escolar completo en una parte de las escuelas, y se notaban ya otras cosas. Entonces vamos a empezar por esta parte de este último informe, Mármol. Como no, muy buenos días de nuevo. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan de compartir con ustedes y con toda su audiencia estas informaciones. Efectivamente, el informe de Progreso Educativo 2015, llevado a cabo por Educa con la colaboración del BID y del Diálogo Interamericano, esto arrojó resultados importantes y que a todos los dominicanos deben ya crearnos un mayor optimismo acerca del proceso de transformación de la educación en el país. Después de la entrada en vigor del 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria, empezó una verdadera revolución en la educación dominicana, como lo ha anunciado en más de una oportunidad el presidente de la República, Danilo Medina. ¿Por qué? Porque nada más en el aspecto financiamiento, ese estudio reveló que pasamos de una calificación F a una calificación B. Es bastante. De F, que es muy deficiente, C-D-E. a B, que es bueno. Ok. Está bien. De manera que eso es un aspecto fundamental. El estudio comprende 8 campos, ¿verdad?, que fueron analizados. El primero, por ejemplo, que es el logro de los aprendizajes, ¿no? Y Educa viene insistiendo siempre y dialogando con las autoridades y con todo el sector educativo acerca de la necesidad de mejorar, y el presidente Medina, en su discurso de toma de posesión, le dio a ese aspecto una categoría de preeminente, ¿no? Mejorar la calidad de la educación. Eso es calidad de contenido. Correcto, la calidad de los aprendizajes. Entonces, de ahí pasamos de una calificación F que teníamos en 2010 a una calificación D, ¿no?, con tendencia progresiva. Ojo, porque en 2010 algunas calificaciones eran muy deplorables, pero además tenían tendencia negativa. Ahora tiene tendencia de progreso, tendencia positiva. Otro campo importante, la cobertura. Ya en educación primaria hay un 95% de cobertura de la población. Es importante, ¿no? En la universitaria también ha crecido la cobertura. Pasamos de una calificación C en 2010, o más bien nos mantuvimos en una calificación de C en 2015, pero también con tendencia de progreso. Otro aspecto, la permanencia en la escuela, el problema de la deserción escolar, ¿no? Teníamos en 2010 una calificación D, es decir, muy deficiente. Pasamos a C y con tendencia de progreso, ¿no? Otro renglón, equidad, muy importante, y tú hablabas, Julio, del tema de la jornada escolar extendida. Ese aspecto nada más ha provocado una transformación fundamental. ¿Por qué? Porque ahora hay una menor brecha en la posibilidad
de que sectores más desfavorecidos económicamente tengan oportunidad de ir a la escuela y de recibir una alimentación, ¿no? Equidad de género, equidad geográfica, es decir, se han construido escuelas en puntos geográficos del país donde no había esa oportunidad, de manera que en ese renglón también ha habido una verdadera transformación. Otro renglón importante, autoridad y responsabilidad de las escuelas por los resultados, ¿no? Teníamos en 2010 una calificación de C, nos mantenemos en C, pero igual con tendencia de progreso, ¿no? Es decir, que vamos mejorando. Otro aspecto, por ejemplo, otro renglón, financiamiento, ya lo señalamos, pasamos de F a B y con tendencia de progreso, es decir, que seguimos mejorando todavía, ¿no? Profesión docente, capacitación de los docentes, ¿no? Certificación de los docentes. Esa es una de las grandes debilidades del sistema. Correcto, y una de las grandes preocupaciones del Estado, y se está trabajando en ese sentido, ¿no? Se está invirtiendo también en la preparación de los docentes. Cada vez hay un mayor nivel de exigencia en términos de competencia profesional para que tú seas un maestro. Tienes que ir a una prueba de oposición para que se te asigne a una escuela. Tienes que demostrar que estás en condiciones de transmitir conocimientos, y que tienes por lo menos sensibilidad y formación pedagógica. Según lo dicho por el presidente Medina el pasado 16 de agosto, forma parte de los retos u objetivos en lo que él llamó la segunda etapa de la revolución educativa. Exactamente. Y ahí en 2010, en el estudio de 2010, la calificación era de D, pues pasamos a C con tendencia de progreso también. Y finalmente, en los estándares y sistemas de evaluación, teníamos una calificación de C y hemos pasado a B. De manera que en los últimos 3-4 años, la educación en la República Dominicana, con la voluntad política del Estado, ha experimentado la mayor transformación de toda la vida republicana de este país. ¿Cuáles siguen siendo los aspectos más críticos? Hay que trabajar todavía mucho en el aspecto, como tú señalabas, Olis, de los contenidos, ¿no? Calidad de los contenidos, eso es fundamental, ¿no? Y precisamente ahora que está José La Luz aquí con nosotros, en la charla que dictaba Mark Prensky, ese conocidísimo experto en materia de educación digital y de todo lo que implica la revolución digital, pero sobre todo educación, ¿qué decía Mark Prensky en esa conferencia que auspició José La Luz a través de la Fundación de liderazgo responsable? Que los contenidos son fundamentales para transformar la educación, porque hay que pasar de memorizar ideas a conocer la realidad en la que viven los estudiantes, los niños, los jóvenes, para que contribuyan a su transformación. Claro. Entonces, eso es un aspecto fundamental. Otro que es un reto importante y que también lo tocó el presidente Medina, por eso yo subrayo que es que hay una voluntad del Estado y del gobierno en contribuir en este sentido, es mayor atención a los niños, es decir, a la educación inicial que va desde 0 hasta 5 o 6 años. Estancias infantiles. Eso es fundamental y ahí tenemos todavía retos importantes, ¿no? Y también tenemos retos, porque hay que reconocer que no es que hemos solucionado el tema, nos queda mucho trabajo en la capacitación docente, fundamental. Eso es lo que nos va a ayudar a romper el círculo vicioso de maestro deficiente, alumno deficiente, para convertirlo en un círculo virtuoso. Maestro capacitado, buenos estudiantes. Sí, Mármol, bueno. Hablas de una serie de logros y cuando hablamos de estos logros, sí, hay que citar al presidente Danilo Medina, que logró ejecutar muchos proyectos que eran anhelos de la sociedad, pero también a un grupo de empresarios y también la sociedad civil con su campaña del 4% y empresarios que durante 27 años, a través de Educa, han contagiado a toda la población con la idea de que sin educación no hay desarrollo, y eso ha sido una labor sistemática. Es correcto. En estos momentos, porque en un momento dado esa era la prioridad, convencernos de eso, y se logró. En estos momentos, ¿cuál es el reto de Educa? ¿Cómo Educa trabaja junto al Ministerio de Educación, junto al ADP, junto a los diferentes sectores, a los protagonistas del sector? Muy buena pregunta, María Elena.
Educa tiene 4 focos fundamentales de trabajo, yo diría, ¿no? En su plan estratégico, que va acorde con el plan estratégico de desarrollo nacional, que cubre hasta 2030. El objetivo de Educa es que en ese periodo, por lo menos hayamos logrado mejorar en un 50% la posición en el ranking de América Latina de la educación dominicana, que sabemos que está entre los últimos niveles. Educa pretende que en los próximos 50 años nosotros estemos en una posición 50. ¿Por qué? Porque habría que mejorar la atención a la primera infancia. Eso es un foco fundamental, porque en ese periodo es que el cerebro del niño es una esponja. Claro. Y por tanto va a asimilar los conocimientos, ¿verdad?, sistemáticamente orientados, con mucho mayor facilidad. Otro foco fundamental de Educa es calidad de los aprendizajes. Lo estoy diciendo desde el primer momento que estoy conversando con usted, ¿no? Hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Transformar lo que son los contenidos educativos. Otro renglón importante, la profesionalización del docente, ¿no? Y un cuarto enfoque importantísimo también es seguir trabajando en la formación técnica y tecnológica de los estudiantes dominicanos, ¿no? Y en ese sentido es que Educa orienta su trabajo. He visto en la conferencia a la que asistimos, conversamos nosotros con Juan Valdés, que es el presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. Él nos hablaba de que algo más de 400 millones de personas es que hablan español. Sin embargo, hay más de 1.000 millones de personas. 1.600 millones. Millones de personas que se comunican en inglés. Nosotros somos un país turístico. El lenguaje de la comunicación, el inglés como el dólar, del comercio internacional. El inglés es a la economía, a la educación, a la tecnología, sí. Lo mismo que el dólar es al intercambio comercial y financiero, no se convirtió en un patrón mundial el inglés. A pesar de que Inglaterra apenas tiene, me decía Valdés a mí también, que tiene como 80 millones de personas, hay que buscarlo en Wikipedia, y que Estados Unidos tiene 300 y pico. Sí, pero ejemplo, el mundo entero lo adoptó. Y fueron colonias inglesas, India y China, que son los dos países más poblados del globo. Entonces eso hace que el lenguaje del comercio mundial es el inglés. ¿Qué dice algo que nosotros vivimos? Aunque nos dan inglés supuestamente, entre comillas, desde que tú pasas al cuarto de la primaria, tú te das cuenta que el propio maestro que te está enseñando el inglés está partiendo de un manual que él desconoce. Claro. Y tenemos un aprendizaje de ese idioma muy precario. Lo mismo, por ejemplo, que el francés, cuando uno avanza y ahí entra al nivel secundario. Existe una política para que los estudiantes, por ejemplo, a los hijos nuestros, le pagamos colegios que le enseñen en inglés, pero para que el pueblo pueda para las escuelas públicas, para aprovechar esos contenidos. Complementar esa pregunta, Valdés promueve el bachillerato bilingüe productivo. O sea, eso es un programa que él está promoviendo para el sector público específicamente, porque en el sector privado y sobre todo en los colegios de clase media y media alta y alta, el bilingüe es básico, normal, es por default. Pero en el sector público nosotros no hemos logrado eso. Puede darse como una materia complementaria sin rigurosidad científica, pero lo que está proponiendo Juan Valdés es que se convierta en una materia básica para el bachillerato. El inglés como un factor de competitividad. Fundamental, y yo creo que realmente ahora que estamos trabajando en una, como creo que es lo realmente productivo, una alianza público-privada también en la transformación curricular, esto pudiera contemplarse en ese marco. Pero hay un aspecto fundamental, un niño, una niña tienen que en su cerebro incorporar con claridad cuál es su lengua materna para luego poder incorporar segundas lenguas. Es correcto. Eso es fundamental.
y nosotros todavía tenemos deficiencia en lo primero. Eso es verdad, sí, enorme. Entonces, es ahí donde está el reto, ¿no? Cuando se han hecho pruebas internacionales sobre lengua materna, nuestros estudiantes lamentablemente son muy deficientes. Entonces hay que trabajar ese aspecto, porque después de todo, en las lenguas, ¿de qué estamos hablando? De estructuras simbólicas, ¿no? Y si incorporas bien una lengua materna, te va a hacer mucho más fácil incorporar segundas lenguas, ¿no? En tu competencia expresiva, pero sobre todo en el manejo de estructuras. En y la construcción de pensamiento, ¿no? Es a partir del lenguaje y del idioma que tú puedes construir ideas. Pero yo creo que sí, estamos en un mundo globalizado, ¿verdad? Y las competencias lingüísticas van a ser cada vez un recurso más exigido a los profesionales y a los técnicos. Manuel, ¿no? Estas evaluaciones de Educa son solamente están dirigidas a la educación pública, o estos estudios reflejan lo que está pasando con la educación privada? De todas formas, por mejor que estén las escuelas públicas, una parte de la población seguirá. Ahora hay como 600,000 estudiantes que permanecen en colegios privados. Tal vez 10 o 15 de esos colegios con mucha calidad, pero la mayoría son colegios que están en sectores marginados. Entonces, ¿cómo puede contribuirse a la mejoría de la educación privada, sobre todo en esos colegios de menores recursos? Estos estudios abarcan lo que es el sistema educativo completo, ¿no? Y como tú bien señalas, cuando hablamos de estudiantes o alumnos del sistema privado, estamos hablando de alrededor de 600,000 y pico, 700,000 alumnos contra 2 millones. Exactamente. Que son los que entonces participan de la educación pública. El espectro se analiza de manera completa, ¿no? Ahora, hay cosas interesantes en la comparación educación pública, educación privada, sabiendo que hay diferencias cualitativas importantes, pero en algunas pruebas uno se sorprende cuando los resultados pueden ser mejores en centros públicos por estudiantes que en centros privados. Cuando, por ejemplo, como iniciativa de responsabilidad social, algunas empresas llevamos a cabo concursos, los ganan estudiantes de escuelas públicas y del interior del país. Sí, es cierto. No de colegios privados importantes. Te cuento una experiencia, es decir, Mármol, para contarte una experiencia. Mi hijo estudia en INTEC, pero corta la experiencia, brevemente. Y hay un muchacho que vino becado de un liceo de Barahona. Y entonces él me dice a mí, oye, ese es el maestro de las matemáticas. Es decir, el chico que vino becado de Barahona. Entonces dice, yo me junto con él porque... Pero por eso fue que se ganó la beca. Entonces es lo que tú dices, es decir, el talento se impone. No es que sea la tendencia general, pero hay casos, casos interesantes. Mármol, hay situaciones que afectan mucho en el rendimiento escolar y en la deserción. Si uno habla, por ejemplo, con la licenciada Soraya Lara de Mármol, ella nos puede hablar de cómo baja el rendimiento escolar, cómo en algunos casos en escuelas públicas desertan los hijos de parejas que se agreden. Claro. Cuando el papá mata a la pareja o están peleando constantemente. Y si uno habla con Lilian Fonder, habla de deserción escolar en embarazos en adolescentes. Entonces, ¿ustedes toman en cuenta estas variables para ver cómo desde un departamento de psicología se apoya a estos muchachos? Padres de clase media llevan a sus hijos a psicólogos cuando hay estas situaciones, pero ¿qué ocurre con las personas más humildes? Educa tiene un programa y viene desarrollándolo desde hace ya algunos años, y afortunadamente ya logramos renovarlo por 3 años más con las empresas que nos están apoyando en ese sentido. Un programa que hemos denominado Felipe y Susana, que no solo enfoca en las aulas de las escuelas públicas y de los colegios privados el tema de la educación sexual tan debatido hoy día, sino que apunta a la educación en valores de nuestros niños y jóvenes. Entonces hay que trabajar en ese aspecto, porque el hogar
sigue siendo la escuela por excelencia del ser humano en el planeta completo. Sí, señor. Así es. Entonces, por eso Educa también se preocupa por ese aspecto, ¿no? Y a través de ese programa, que es bellísimo, es muy interesante porque es una especialista en temas de conducta que va a la escuela con un carrito que parece como si fuera de frío, y ahí tiene una serie de gavetas y de herramientas con las cuales transmitir conocimientos y experiencias a los niños, niñas y jóvenes dentro del aula, ¿no? ¿Para qué? Para realmente formarse con valores humanos, que eso es fundamental en la sociedad de hoy, un contacto, una relación más amigable con el medio ambiente, una mejor educación y orientación sexual, una mejor interacción en el hogar. Todos esos son aspectos que, como tú bien dices, María Elena, al final contribuyen en el rendimiento en el aula de un estudiante. Julio, las horas que dedicará Mármol a Educa, ¿las va a sacrificar de la literatura? ¿Va a perjudicar a sus lectores? Sería interesante, no sé qué tiempo tenemos. Es de madrugada que tú has escrito. A propósito de eso, José Mármol, tu programa Conversación en la Catedral, empieza a retomarlo en algún momento. Por un lado, para que me responda junto. A mí me encantaría, José, a mí me encantaría, pero hay que ver las condiciones. Yo creo que fue una buena experiencia. Todavía la gente me dice en la calle. Tú sabes que ese caso tuyo, igual que el caso de la emisora de Juan Luis, que se llamaba Viva FM. Yo aprendí a escuchar música con esa emisora cuando yo era un chamaquito. Esos son proyectos culturales que el gobierno debería asumirlos. El sector privado también, el sector privado. No, porque es que no son proyectos que tienen fines de lucro. Conversación en la Catedral no tenía fines de lucro, ni la emisora de Juan Luis tampoco. Juan Luis lo que hacía era ir por el mundo, recoger la mejor música del planeta y ofrecérnosla. Claro. Una cosa con una buena intención, pero eso no es comercial. Lo que es comercial es Romeo voceando disparate ahí. Así es. Sin embargo, yo quiero decirte lo siguiente, Marmo. ¿Qué está pasando con la literatura ahora, con este choque de tecnología y de pragmatismo cultural que estamos viviendo? Sigue siendo la literatura. ¿Qué está pasando? Yo creo, Julio ha dicho algo esencial para esta respuesta. La literatura, José, seguirá siendo la literatura. Lo que cambia es el soporte. Lo que cambia es el vehículo para que el mensaje literario llegue a los lectores. Yo soy de opinión, y podría estar equivocado, pero me baso en la siguiente. Soy de opinión, primero, de que el libro digital no va a reemplazar al libro físico. De la misma manera. Conmigo no lo va a hacer. No, al contrario, lo que hace es que lo expande. Claro, de la misma manera en que el cine no desplazó a la radio, ni la televisión desplazó al cine. ¿Qué es lo que ha cambiado? La oferta. Es más amplia y más diversa ahora. Más diversa, más flexible. Más canales, ya tenemos Netflix, ya tenemos una serie de recursos. Más portable. Yo ando con los cuentos aquí de Enriquillo Sánchez. Claro. Y lo tienes en tu teléfono celular. Lo tengo en mi teléfono celular y los de Bosch. Entonces, eso es lo que ha ido cambiando, José. Pero la literatura, como señalaba Julio, seguirá siendo la literatura. Y la fuente de alimentación, de imaginación, de creatividad, el entorno. ¿Cómo incorporar ese entorno con tanto valor agregado después del 90 para acá, cuando se cae el muro? ¿Cómo incorporar los nuevos elementos del entorno en una literatura que pueda ser un producto de consumo quizás no masivo, pero por lo menos de consumo medio, ¿no? Lo hace hoy día, José. La literatura en términos de contenido se ha transformado en ese sentido. Con lo que hay que tener cuidado es con que no necesariamente un bestseller es una buena literatura. Sí, de que la sombra de Grey, que la sombra de Grey. ¿Y cómo se llama el otro? El que habla mucho de que Dan Brown, ese es un farsante, hablándole mentira a la gente. Pero digamos que por lo menos ahí hay imaginación, hay trama, hay algo. Los cuentos de Lucía Berlín. Dan Brown no es que se llama, el que escribe de Lucía Berlín.
del Santo Grial y de David. Yo estoy fascinado con los cuentos de ella. Yo no soy un crítico literario, pero me gusta, me encanta. De Julio se puede deducir que tiene sal y pimienta esos cuentos. Pero la literatura, como dijo Hölderlin de la poesía, sobrevivirá. Sí, cómo no. ¿Ustedes esperan con entusiasmo la Feria del Libro cada año? ¿Ustedes logran, cuando hablo de ustedes, los escritores dominicanos, logran promover sus libros? ¿O se ha distorsionado la actividad? Yo creo que la Feria del Libro en los últimos años ha sido más un espectáculo que una verdadera Feria del Libro. Si uno va a la Feria del Libro de Madrid, como por ejemplo yo estuve en junio pasado en el Parque de Retiro, tú vas a ver un protagonismo esencial, fundamental y quizás único de los libros y los escritores. Sí. Solamente eso. Solo eso. Sí. Solo eso. Si Julio Martínez Pozo publica un libro para esa temporada, entonces va a haber un anuncio y una serie de afiches y cosas que dirán que Julio Martínez Pozo los días tal y tal y tal va a estar ahí firmando o conversando sobre su libro. Procurándolo y buscando su firma. Yo con los anteriores ministros de Cultura, de los que soy su amigo y demás, siempre he conversado esto, ¿no? Parece más la feria como del chicharrón y del hot dog y de la pizza. Sí, ahí es donde están las alteraciones que tú señalabas, María Elena, las distorsiones. Sí. ¿Alguna expectativa con este nuevo periodo del Ministerio de Cultura? Bueno, Pedro Vergés es un escritor, es una figura, ¿no? Es un escritor conocido, que ha puesto en alto el nombre de nuestro país desde los años 80, habiendo ganado el premio de la crítica y el premio Pablo Ibáñez en España, que eso significa premios importantes con su novela Solo cenizas hallarás. Luego toda su trayectoria. Yo no conocía nada de eso de Pedro Vergés. Mira el aporte que nos da eso José Mármol. No sabía ese perfil. Claro, y luego toda su trayectoria ya como él empezó como poeta, de hecho, ojo, pero después como ensayista, como articulista, publicando. ¿Pudiera él desarrabalizar la feria? Habría que hablarlo con él, francamente. Julio, vamos a invitarlo, Julio. Inviten a Pedro. Para ver si se desarrabaliza. Muchas gracias a José Mármol, el presidente. Que no es una pulga, que eso no es el mercado de la pulga. La pulga está allá en la Perón, es una feria del libro. Y un saludo para Rosa Mariana Jiménez, la directora de Relaciones Públicas de Educa. Muy bien, muchas gracias a ustedes, muy amables. Cambio fuera. Eso parece una... El sol de la mañana.